Gracias, Saray. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí, porque os conozco muy bien a varios y me he sentido muy bienvenido. Ya lo he dicho en el primer servicio, pero es que es verdad, me he sentido muy bienvenido. De hecho, veo que sois una iglesia a la que se os da muy bien dar la bienvenida, ¿no? Y eso no es poca cosa, porque ir a la iglesia, si no lo has hecho antes, no siempre es fácil, y ya estoy entrando en materia, ¿no? Ir a una iglesia, si tú no lo has hecho antes, no siempre es fácil. Porque de hecho, a pesar de que seáis y seamos, ¿no?, una iglesia que quiere dar la bienvenida a todo el mundo y que ese es nuestro deseo, ¿verdad?, dar la bienvenida a todo el mundo, ¿no creéis, os pregunto, no creéis que si le preguntarais a la gente a vuestro alrededor, vuestros compañeros de trabajo, familiares que no conocen a Jesús, o amigos, o compañeros de clase, ¿no creéis que si les preguntarais, oye, ¿tú crees que serías bienvenido en una iglesia? ¿No creéis que hay mucha gente que diría, creo que no? Que es una triste realidad, ¿no? Es una triste realidad el saber que a pesar de nuestros esfuerzos, creo que hay mucha gente que no piensa que sean bienvenidos en una iglesia, ¿no? Es curioso ver esa distancia y si pensamos por qué, creo que hay muchos factores, pero uno de ellos sería porque creo que los cristianos no siempre hemos transmitido bien que el mensaje de Jesús es para todas las personas. Cuando Dani, el pastor Daniel, a quien una vez más lo digo, pero lo digo de verdad, le mando un abrazo y me sabe fatal pues no coincidir con él hoy, pero cuando Dani me dijo, Gerson, puedes participar en la serie de No creo en la iglesia, yo evidentemente encantado, ¿no? Y esta es una de las cosas que creo que más veces la iglesia no está a la altura del sueño de Dios. Me encanta el contraste, ¿no? El sueño de Dios, hay un gran potencial, pero no siempre estamos a la altura, ¿no? Creo que muchas personas a veces no se sentirían bienvenidas en una iglesia porque de una forma u otra, quizás sin darnos cuenta, lo que ellos han recibido es que el mensaje de Jesús no es para todas las personas. No debería ser así, pero creo que a veces hay gente que lo que habrá recibido es el mensaje de Jesús no es para todas las personas. Yo no estoy de acuerdo y sé que vosotros tampoco, pero ayudadme a leer la temperatura. O sea, ¿tiene sentido lo que os estoy diciendo? ¿Creéis que hay gente a vuestro alrededor que pensaría el mensaje de Jesús no es para mí? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Es el mensaje de Jesús para todas las personas? Y vamos a ver un encuentro real que tiene Pedro, uno de los seguidores de Jesús, con alguien inesperado. Lo vamos a leer en un segundo, en Hechos 10, ¿no? Pero este Pedro es uno de los seguidores más cercanos de Jesús, había pasado tiempo con él. Pedro, poco antes, se levanta en Jerusalén y le habla a miles de personas diciendo que hay que arrepentirse y creer y proclamando el mensaje de Jesús a un montón de personas de un montón de nacionalidades distintas, pero poco después, a Pedro, a este mismo, al mismo tío, a Pedro, Dios le dice, ve a la casa de una persona no judía y a Pedro le da un cortocircuito. O sea, Pedro no entiende por qué Dios le está diciendo que vaya a la casa de un no judío, ¿no? Y es que muchas veces creo que lo que está pasando aquí, y ojalá nos sirva a nosotros, ojalá me sirva a mí y a nosotros, lo que vemos es que a veces tenemos la idea clara aquí dentro, yo creo que Pedro se sabía la teoría, pero que a la hora de llevarla a la práctica, pues no siempre hay esa coherencia, ¿no? Ya os digo, yo creo que el mensaje de Jesús es para todas las personas. Estoy seguro que muchos de vosotros también, pero ya os digo, mi entorno creo que muchos no estarían de acuerdo. De hecho, es que yo no sé si todos los cristianos del mundo están de acuerdo. Entonces no me sorprende que haya personas no cristianas que hagan preguntas como ¿no es el cristianismo muy exclusivo? O preguntas menos técnicas y mucho más personales. ¿Estás seguro que puedo venir contigo a la iglesia? Yo sé, la semana pasada, yo he hecho los deberes, he visto la predicación, el culto de la semana pasada, y yo sé que Dani contó una historia personal que le motivó un poco a hacer esta serie, ¿verdad? Cuando pienso en este tema siempre recuerdo una conversación que tuve con un familiar mío, esto es historia verídica, familiar mío, que ha crecido en un entorno cristiano, pero que él literalmente me dice, aunque quisiera, no me aceptaríais. Y se me rompe el corazón, se me rompe el corazón. Y evidentemente cada caso es un mundo, pero creo que a veces es porque los cristianos hemos fallado en transmitir que el mensaje de Jesús es para todos. En el texto que vamos a leer ahora en un segundo, en Hechos 10, vamos a ver la historia de una persona que tenía este anhelo, pero que no sabía si era para él. Vamos a ver la lucha de Pedro con este tema y la respuesta increíble de Dios, ¿no? Entonces vamos a leer en Hechos 10 a partir del versículo 23 y le he pedido el favor a Saray, si por favor le importa leer el texto,
lo vais a leer también en la pantalla, pero seguidlo si queréis. Hechos 10, del 23, vamos a leer solo hasta el 35, ¿vale? Tú lo tienes aquí y si nos acompañáis, pues os lo agradezco. Mejor. Dice así: entonces les invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio les estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante, y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Gracias, Adai. Ponte en situación, ponte en la piel de Pedro, ¿vale? Tú tienes tu teología y la tienes con la mejor intención del mundo. O sea, por mucho que yo esté sonando hoy crítico, que por cierto, paréntesis, yo no es que haya aquí venido a daros la bronca, me estoy sumando un poco a la serie que creo que bien acertadamente estamos haciendo, pero por mucho que pueda sonar crítico con Pedro a la vez, Jope, ponte en su piel. Tú tienes tu teología y la tienes con la mejor intención del mundo. No es que Pedro estuviera en su casa en plan, me apetece. No, Pedro tiene su teología con la mejor intención del mundo, pero es que durante siglos a los judíos se les había dicho que no se podían mezclar con los gentiles, que no podían casarse con ellos, que no podían comer con ellos en sus casas, que no podían mezclar sus costumbres, su moral. Entonces, claro que es una sorpresa para Pedro. Imagínate, ponte en su piel, ¿no? Cuando de golpe lo que tú tienes tan claro, algo ocurre que tienes que reenfocarte y al menos en tu mente, para ti, siglos de historia están cambiando delante de tus ojos. Y por si acaso alguno pensáis que estoy exagerando con la importancia de este momento, basta que pases una página y que leas Hechos 11 para leer cómo Pedro va a Jerusalén y los cristianos de Jerusalén le echan la bronca a Pedro por esto. A Pedro, por usar un lenguaje actual, le quieren cancelar por haberse juntado con la gente equivocada. Luego les explica y les convence, ¿no? Pero a Pedro le quieren cancelar por esto. Entonces no estoy exagerando cuando os hablo de la importancia de este momento, ¿no? Para Pedro es un shock, Pedro aprende una gran lección, pero Pedro no es el único. Si conoces la historia, y evidentemente Pedro la vivió, él la habría conocido, o si has leído el texto entero, sabrás que Dios ya había preparado a Pedro, ¿vale? En la primera mitad del capítulo, Pedro tiene una visión en la que después de que se le aparezca una comida que para los judíos hubiera sido impura, Dios le dice a Pedro, uno de los grandes tweets, ¿no?, del Nuevo Testamento, Dios le dice a Pedro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Este momento es el día antes del encuentro con Cornelio, así que evidentemente Pedro lo hubiera tenido en la mente, ¿no? Y si nosotros leyéramos Hechos, pues lo tendríamos en la mente. Dios ya prepara a Pedro. Entonces, Pedro va a Cesarea, a casa de Cornelio, y parece que lo entiende, pero no. Que eso es muy de Pedro, ¿verdad? Pedro siempre es el gran ejemplo pedagógico que nos ayuda a vernos a nosotros mismos, el cómo, jope, parece que lo hemos pillado, pero nos damos cuenta de que todavía no, ¿no? Vemos que Pedro ya había empezado a unir los puntos cuando llega a casa de Cornelio, este gentil, aparentemente el enemigo, ¿no? Pedro ya empieza a unir los puntos. Le dice a estos gentiles, versículo 28, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Que oye, no está mal, es un pequeño paso, pero Pedro, tienes que profundizar mucho más, porque esto sería simplemente como: Pedro,
antes estabais en plan relación -10, bueno, ahora estáis en 0, ¿vale? Ya no tienes que estar odiando a esta gente. Entonces, Pedro se da cuenta de eso, pero a Pedro le falta muchísimo más. Pedro suena, en el texto, Pedro suena a ya he aprendido la lección, que Dios le ha dicho que no le llame a nadie inmundo. Como digo, está bien, pero te falta mucho por aprender, te falta mucho por sumar, ¿no? Pedro parece abierto de miras, pero se queda claro en el texto que no tiene claro qué hace ahí. El versículo 29 parece un chiste. Le dice Pedro a ellos, ¿por qué me habéis hecho venir? A ver, Pedro, ¿qué quieres decir? ¿Por qué me habéis hecho venir? Pedro, ¿qué es lo que crees que Dios quiere para esta gente? O sea, esa pregunta subconscientemente, esa pregunta os la dejo de deberes, ¿no? Cuando pensamos, ¿qué es lo que crees que Dios quiere para esta gente? Creo que Pedro no había hecho bien todavía ese ejercicio. Entonces, cuando llega ahí dice, ¿para qué me habéis hecho venir? Porque en la mente de Pedro, como mucho, lo que Dios le está diciendo es, oye, no odies a esta gente. Y que ese es el objetivo de este encuentro, ¿no? Pedro, ¿qué quieres decir? En Hechos 1, Jesús le dice a Pedro y a sus compañeros, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pedro, ¿cómo que para qué me habéis hecho venir? Pedro se sabe la teoría, pero lo que os decía antes, cuando tiene este grupo de personas delante, no cuadra, ¿no? Pedro tiene que aprender, y lo va a aprender este día, que lo que Dios quiere para él no es solamente un mero ejercicio de igualdad racial y ya está. Que lo que Dios quiere para Pedro no es solamente que muestre respeto a los gentiles. Que la tarea que Dios tiene para nosotros, el llamado que Dios tiene para Pedro no es solamente convivir con el diferente. Que Dios envía a Pedro ahí a predicar el Evangelio y el mensaje de Jesús a estas personas. O sea, la locura es, y lo que Pedro tiene que aprender, que lo que Dios había conseguido en Jesús para Pedro, también lo había conseguido para Cornelio. Que lo que Dios le ofreció a Pedro, también se lo estaba ofreciendo a Cornelio y a su familia. Y cuando digo que Pedro ya debería haberlo sabido, no solo se trata de las palabras de Jesús, es que el Antiguo Testamento está lleno de flechas que apuntan hacia esto, que esto siempre era el plan, que no es una sorpresa, que el plan siempre fue, lo dice Isaías, le dice a través de Isaías, Dios le dice a Israel, os he hecho, te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra, que este siempre era el plan. Que el plan de Dios no era tener un grupito homogéneo de personas en una habitación, que es como empieza Hechos, sino que el plan de Dios es como termina Hechos, un movimiento multiétnico internacional que empieza a expandirse por todo el globo. Y este es uno de los momentos claves en esta misión, en el que por fin Pedro abre los ojos, ¿no? Pedro, como digo, es el ejercicio pedagógico. Pedro es como si, que lo puedo entender, porque me pongo en su piel, Pedro seguramente pensaba, a estas alturas de la vida ya he entendido de qué va esto. Es un poco como si Pedro estuviera tranquilito en su casa mirando por la ventana y diciendo, oh, está guapísimo el paisaje que veo desde aquí, ¿no? Pero luego Pedro abre la puerta, sale fuera y se ve que hay mucho más. Pero luego viene Dios y dice, no, espera Pedro, te piensas que ya has aprendido, sube el tejado, mira todo esto. Y Pedro se da cuenta que la misión de Dios es mucho más grande, mucho más profunda y mucho más bonita de lo que él se pensaba, ¿no? Vuelve al texto conmigo, versículo 33, dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Es decir, básicamente Cornelio le tiene que decir a Pedro, tío, cuéntame eso que le estás contando a los demás. Cornelio también tiene sus dudas y es normal. De hecho, ¿no? Si vemos esto, vemos que Cornelio sabe que esto tiene muchísima importancia. Porque Cornelio trae a toda su familia. O sea, Cornelio sabía que estamos hablando de un tema de vida o muerte, que es un tema súper importante y que no te lo quedas para ti. Entonces Cornelio invita a toda su familia, ¿no? Pero a la vez vemos que tiene dudas de qué tiene que pasar ahora, de cuál es la relación ahora entre Cornelio y Pedro, de si tiene que adorarle o no. Entonces vemos que no sabe exactamente lo que va a pasar, ¿no? Cornelio, en el pasaje se nos describe que ora, que ayuda a los pobres, ¿no? Se le llama un hombre temeroso de Dios, que son esas personas que habían oído hablar de este Dios de Israel, pero que todavía no sabían muy bien qué iba a pasar, ¿no? De algún modo, vuelve a esa imagen que te decía, de algún modo es como si Cornelio está buscando un refugio
y se encuentra un refugio, una casa, pero cuando se acerca, lo único que puede hacer es mirar desde la ventana hacia adentro y pensar, ¿a mí me van a dejar entrar? Si yo no soy como ellos, si yo no soy judío. O sea, ¿de verdad esto es para mí o voy a tener que seguir mirando desde la ventana, ¿no? Y finalmente Pedro lo pilla, ¿no? Pedro finalmente pilla que la misión de la iglesia no es solamente amar al diferente, que no es solamente convivir con el diferente, sino contarles que la salvación de Jesús también es para ellos. Y Pedro aquí pronuncia uno de los grandes discursos de Hechos. Hoy no lo vamos a ver porque hoy me quiero enfocar en la serie que estamos haciendo y en esta reacción de Pedro ante el que él pensaba que era su enemigo, ¿no? Pero si luego tienes interés, en tu casa puedes leer el discurso de Pedro, versículos del 34 al 43, ¿no? Así que vemos un par de pinceladas, por ejemplo, versículos 34 y 35, que ya los hemos leído, dice: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Que ahí acepción significa mostrar parcialidad o mostrar favoritismo, ¿no? Que Dios no tiene favoritismos. Pedro por fin lo entiende y le comparte a Cornelio y a su familia que en la cruz Jesús destroza y deshace cualquier barrera que hubiera parado a esta gente de conocer a Dios, cualquier barrera de tradición, de nación, de clase social, etc. Que ahora estas personas ya no tienen que seguir mirando por la ventana, que Jesús ha abierto la puerta, que la salvación de Jesús ahora es para estos gentiles. Pedro deja claro en su discurso que este Dios al que Cornelio medio conocía, que este es el Dios al que vemos en Jesús, que Jesús es Señor de todos, no solo de judíos. Y Pedro termina en el versículo 43 con un buen resumen del Evangelio, y fíjate lo inclusivo que es. Dice, versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y entonces, si siguiéramos con la historia, verías uno de los elementos más sorprendentes de la historia. De hecho, el texto dice que es asombroso, y es que el texto describe que mientras Pedro está hablando, el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y su familia y dice, los que eran de la circuncisión se quedan asombrados. A ver, claro que se quedan asombrados, pero esto no es un detalle anecdótico. O sea, no está aquí para que digas, esto pasó. No, está aquí porque esto es una señal clara que Dios está diciendo, no os habéis equivocado, no os habéis confundido. Jesús promete el Espíritu Santo. Pablo lo llama la garantía de nuestra herencia. Dice que fuimos sellados con Él. Entonces, cuando el texto describe esto, es un enorme signo de Dios diciendo, es así, es para ellos, que no os habéis equivocado. Nadie le puede decir a Pedro, aunque muchos lo intentan, ¿y si te confundiste? ¿Y si fuiste demasiado blando? No. Como digo, vuelvo a repetir esa frase. Estos gentiles ahora son parte del pueblo de Dios. Y esta frase que acabo de decir, a ti y a mí nos parece normal. Pero no lo es. Es un terremoto teológico en mitad de la Biblia. O sea, esta frase es una locura. Pero es increíble. Estos gentiles son parte del pueblo de Dios. Porque los judíos pensaban que ellos tenían su club. Y que tenían lo que tenían por ser parte de su club. Y lo que está ocurriendo aquí es que de golpe dicen, que ellos también. Hoy en día también hay cristianos, y a mí me han pasado momentos de mi vida en los que también tenemos el de, que ellos también. Esta es la increíble historia de esta persona, bueno, y de toda su familia, porque dice el texto que a través de Cornelio se convierten todos, ¿no? Mira, ellos necesitaban escuchar el Evangelio. Tenían una idea de quién era este Dios, pero nunca se les había ofrecido el mensaje para ellos. Ellos habían oído, si es que habían oído hablar de este mensaje, como algo para judíos. No era un mensaje para ellos. Pero aquí se les comparte la invitación de Jesús como algo para ellos. No me he equivocado de persona, es para ti, y que pueden responder a ello, ¿no? No tenían que hacerse judíos primero, no tenían que hacer una solicitud para entrar en el club primero, no, era para ellos. Claro que tiene implicaciones en su vida,
Claro que tiene implicaciones en su vida, como toda cosa importante, digo yo. Claro que tiene implicaciones en su vida y luego tendrían que caminar y seguir a Jesús y aprender como todos. Pero el mensaje, Pedro no les comparte el mensaje como, mira qué chula esta historia que tengo yo y si fueras otra persona sería para ti. No, no, no. Pedro no les comparte el mensaje con, oh, qué pena que no habéis nacido en la familia correcta, me encantaría que fuera. No, no. Se les comparte el mensaje como algo que es para ellos de verdad. Dime, amigo y amiga, ¿las personas a vuestro alrededor saben que la oferta de Jesús realmente es para ellas? ¿Hemos comunicado eso con nuestras vidas, con nuestras palabras? No que sería para ellos si primero cambian de tribu. No que la oferta de Jesús sería para ellos si hubieran nacido en otra familia o si primero empiezan a ser otras personas. ¿Les hemos dicho que la invitación está ahí para ellos? Recuerdo en una ocasión, volviendo de un evento, era un evento con GBU, entonces me encuentro a las 2 de la mañana en un KFC, porque entiendo que es el único plan que se puede hacer, siendo estudiante. Entonces a las 2 de la mañana en un KFC y empezamos a hablar con una pareja que estaba ahí, ¿vale? Y yo sobre todo hablo con el chico de la pareja. Entonces estoy hablando con él y ese chico ese día termina aceptando a Jesús y orando porque quiere seguirle y porque quiere conocerle, ¿no? Entonces, es que todavía recuerdo la cara de felicidad que tenía ese chico, te lo digo, de verdad que la tengo grabada, la cara de felicidad y alivio que tenía ese chico después de tener una conversación, de expresar su deseo de conocer a Jesús y de expresárselo a Dios, ¿no? Era la cara de una persona que lleva años buscando esto y que por fin ha encontrado aquello que estaba buscando. Es un poco la sensación de que seguro que lo habéis vivido, ¿no? De llevas una mochila súper pesada y cuando por fin te la quitas es alivio, ¿no? Pues multiplica eso por 100. O sea, de verdad, era la cara de alguien que llevaba años buscando y que por fin lo encuentra. Pero en la conversación, antes, pasó algo que se me queda aquí grabado, ¿no? Porque este chico me dice, llevo años muy interesado en el cristianismo. Había crecido en un entorno cultural cristiano y me dice, ¿no? Llevo años buscando acerca de esto. Pero, literalmente, pero yo no puedo ser cristiano porque creo en la evolución. Que no es el tema del que vengo a hablaros aquí, pero me llama la atención que este chico lo que le frena es una idea, es una posición que tiene aquí dentro. ¿Qué clase de evangelio estamos predicando y comunicando si las personas creen que no es para ellas por una idea científica que puedan tener aquí? El cristianismo no se trata de saber cosas, de aprenderte cosas. Que si luego te interesa, está muy bien que investigues todo esto. Yo no estoy diciendo que esto no sea importante, pero el orden es importante, ¿no? Cornelio no se lee un libro primero para conocer a Jesús. De hecho, según el texto, Cornelio no empieza a hacer nada ni deja de hacer nada en ese momento, salvo confiar en Jesús si quieres. Pero Cornelio no empieza ni deja de hacer nada cotidiano, no cambia sus acciones, no hace nada. Se trata de responder con fe, es decir, con confianza al mensaje y oferta de Jesús. Y claro que luego eso cambia todo, lo que sabes, lo que conoces, lo que estudias, claro que sí, pero el orden es lo importante, ¿no? De verdad que se me ponen los pelos de punta recordando a este chico y me hace pensar, tío, ¿cuánta gente hay a nuestro alrededor que busca salvación y que no la está encontrando porque no se les ha dicho que el mensaje de Jesús es para ellos? Y que están pensando en el cristianismo como algo tan pequeño. O sea, no solo se trata de la imagen tergiversada del cristianismo, que es esto, que lo es, se trata de, ¿sabes? Lo hace del cristianismo algo tan pequeño, como si el cristianismo fuera simplemente una forma de pensar entre muchas otras y a ver cuál te gusta más, ¿no? Como si fuera, mira, unos son de derechas, otros son de izquierdas, a unos les gusta el helado de menta, a otros les gusta el helado de chocolate, y unos son cristianos y otros son otra cosa y a ver cuál te gusta. No. El cristianismo no es una forma de pensar, es una historia, es la historia de la realidad. Y si es verdad para mí y para ti, es verdad para todos. No puede ser verdad solo para algunos. No es una filosofía que puede que te guste más o menos. Si es verdad como creemos, es verdad para todos. Si el cristianismo es verdad dentro de estas 4 paredes, también es verdad en el hospital, en el Congreso de los Diputados, en el laboratorio, en el instituto, en la universidad, en la cárcel, en tu casa. O sea, no puede ser que el evangelio sea verdad para ti y que no sea verdad para tus amigos.
No es solamente una forma de pensar que a ver cuánto te gusta. Entonces, esto hace del cristianismo algo tan pequeño. ¿Cuánta gente habrá a nuestro alrededor que quiere salvación y que no se les ha dicho que está a su alcance? El Evangelio, ese mensaje de Jesús, es para todas las personas. Y a veces me pregunto si la Iglesia nos lo hemos creído de verdad. El Evangelio es para ti, seas quien seas. El Evangelio no es para ti si fueras otra persona. La invitación de Jesús es para ti, seas quien seas. Aunque lleves toda la vida pensando que no, o aunque algún cristiano te haya dicho que no es para ti, el mensaje de Jesús es para ti. Que claro que tendrá sus consecuencias, como digo. Claro que es un terremoto en tu vida, pero transforma tu vida para bien. Antes lo decía, mi vida ha sido transformada por esto. Es como vivir en blanco y negro y empezar a vivir en 4K. El mensaje de Jesús le da color a todo. Es la historia de la realidad que realmente transforma vidas. Claro que tendrá consecuencias y que vas a notarlo, pero es la mejor transformación que puedes tener. Escucha, Claro que va a haber cambios en tu vida, pero tú no tienes que cambiar primero para acercarte a Jesús. Eso no es lo que veo en el Nuevo Testamento. Eso no es lo que veo en los Evangelios. Pero creo que mucha gente hoy en día piensa que el mensaje de Jesús es principalmente para cristianos. Y que cuando tú hablas con tu compañero que no es religioso, te dice, no, te has equivocado de persona. No. El mensaje de Jesús es para todas las personas. Pero si esto es así, ¿qué sentido tiene que a veces hemos convertido a la Iglesia en una especie de élite moral? Yo soy el primero, me incluyo en esta crítica. Que sabemos que la salvación es por gracia, pero nuestras vidas a veces lo que comunican es, tienes que ganártelo y además no puedes. Así que buena suerte, ¿no? Si para entrar por esa puerta yo tengo que vivir como un cristiano, yo nunca hubiera entrado por esa puerta, ¿no? O sea, si para conocer a Jesús, primero tengo que vivir como un cristiano, yo nunca hubiera llegado a conocer a Jesús. Luego Jesús me cambió la vida, ya os lo he dicho, de blanco y negro a 4K. Pero yo no cambio primero cómo vivo para luego conocer a Jesús, si no, nunca hubiera podido entrar aquí. Como digo, claro que después de conocerle es una reforma integral en tu casa, en la vida. Y hay que tirar tabiques y hay que abrir ventanas. Claro que es una reforma, con sus ventajas y con sus cambios. Pero yo no cambio primero para luego conocer a Jesús, ¿verdad? Pero si estás de acuerdo con esta idea, ¿qué sentido tiene que yo viva de tal manera que le estoy diciendo a la gente, no, el mensaje de Jesús no es para ti? Si acaso, cuando cambies, me vienes a buscar y ya veremos qué pasa, ¿no? Creo que a veces los cristianos hemos fallado en esto, en comunicar que el Evangelio es una invitación. Y una invitación es una cara de doble moneda, puedo llamarle invitación, puedo llamarle desafío, pero es una invitación para todas las personas. Mira, yo tengo la sensación de que hoy en día hay grupos de personas a las que si tú les preguntaras, ¿crees que el mensaje de Jesús es para ti?, te dirían naturalmente que no. La comunidad LGTBI, ciertos movimientos políticos de izquierdas, que yo no estoy diciendo que tenga que ser así, no debería ser así, pero yo creo que si preguntaras a la gente, ¿crees que el mensaje de Jesús es para ti?, te dirían, no hombre, no. Los estudiantes, los medios de comunicación, gente escéptica, gente de otros países, gente de otras culturas. Estoy generalizando y estoy caminando con cuidado, pero creo que no estoy generalizando tanto. Es que yo creo que algunas de estas personas dirían, pero ¿cómo va a ser para mí si esta gente me odia? O sea, ¿cómo va a ser el mensaje del cristianismo para mí si los cristianos me odian? Digo yo, ¿no? Creo que muchas veces algunas personas pensarían lo que digo, que para acercarse a Jesús primero tienen que dejar de ser completamente quienes son y luego ya veremos. Pero Jesús se acercaba a las personas y les transformaba la vida. ¿Es que acaso el mensaje de Jesús no es para esta gente? Camino con cuidado, pero si notáis cierta tensión en el aire, me imagino que Pedro también la tenía, ¿no? Ayer, cuando estábamos haciendo el evento con los adolescentes, se hicieron preguntas complicadas. Alguna persona preguntó, y no me sorprende, preguntó,
¿Es una persona homosexual aceptada? Y evidentemente eso es una pregunta que requiere mucho tiempo y ayer estuvimos hablando de ello con cuidado, ¿verdad? Y fue una buena pregunta. Pero es que no me extraña que hagan la pregunta, porque muchas veces lo que hemos transmitido es cambia cómo vives y luego habla conmigo. ¿Es que acaso el Evangelio no es para cada una de estas personas? Claro que sí. Claro que es para cada una de estas personas, que luego les transformará la vida igual que a ti y a mí, pero es que muchas veces les hemos dicho el mensaje de Jesús no es para ti, lo hemos dicho o directa o indirectamente. Vivimos de tal manera que quede claro que esto es una invitación para todas las personas, un mensaje de salvación que nos da la vuelta, que nos sacude pero que le da color a todo, que nos da vida con V mayúscula y ese mensaje está al alcance de todas las personas. ¿O es que acaso si alguien está interesado tiene que seguir mirando por la ventana? Como Cornelio, ¿verdad? Apretando la nariz contra el cristal. Y otra vez, es que el problema es que hace del Evangelio algo tan pequeño y tan diferente, como si el mensaje fuera, empieza a hacer cosas y entonces serás salvo, ¿no? O empieza a pensar de cierta manera y entonces serás salvo. Cuando el mensaje es, no puedes por ti mismo, nunca vas a estar bien por ti mismo, necesitas ayuda. Pero Jesús te la ofrece. Jesús ha hecho todo lo necesario. Mírale a Él, escúchale a Él, confía en Él y síguele. Y ese es el mensaje, es un mensaje retador, pero es un mensaje liberador porque es para todas las personas. Tú fíjate, hasta este momento, Pedro se hubiera imaginado que para que Cornelio pudiera ser cristiano, primero tenía que abandonar su cultura. Básicamente empezar a vivir como un judío, hacerse todo lo judío que pudiera y luego, como digo, ya veremos, ¿no? Pero eso no es lo que ocurre en el texto. El texto deja claro que ellos se convierten en el momento en el que creen y responden con fe. Seguro que luego Dios transforma su vida, pero ellos no se salvan por cambiar, se salvan por creer en Jesús. Y solo por si acaso, quiero hacer un inciso importante, ¿no? Porque alguno me va a escuchar y va a decir, me estás diciendo que este texto dice que da igual lo que la gente haga o lo que la gente crea. No. El texto no está diciendo que da igual lo que la gente crea o lo que la gente haga. De hecho, tampoco igualdad que Dios manda a Pedro. O sea, Dios orquestra que esta gente pueda escuchar el Evangelio y responder al Evangelio. Entonces, yo no estoy diciendo que Dios diga, da igual, al revés. Dios orquestra por lo menos 2 visiones y varias idas y venidas para que esta gente pueda escuchar el Evangelio, responder a él y empezar a vivir con este Jesús. Entonces, no estoy diciendo, da igual lo que la gente crea o haga. No estoy hablando de salvación separada de Dios, no estoy hablando de gracia barata, pero estoy diciendo que la invitación es para todos. Que tú y yo no nos la merecemos más que las personas que todavía no conocen a Jesús, que la invitación es para todos. Y sabes, lo que mola mucho de este texto es ver que a pesar de que a veces la iglesia no está a la altura, Dios sigue trabajando y sigue trabajando mucho más allá de lo que esperamos. Que hay gente acercándose a Dios en todas partes. Seguro que lo estáis viendo, ¿verdad? Hay gente acercándose a Dios en todas partes, como Cornelio, por ejemplo. Qué importante es que la iglesia esté ahí como Pedro, para poder encontrarnos con estas personas en las que Dios ya está trabajando. ¿Sabes? Hay un detalle más del texto que me encanta, vamos aterrizando. Es un detalle que para mí subraya la gracia de Dios y cuánto a veces podemos fallar en proclamar la gracia de Dios, ¿no? Cuando Pedro tiene su visión, está en un lugar que se llama Jope. De hecho, la foto que habéis tenido en la pantalla, bastante rato, es de ese lugar. Se llama Jope o Jaffa, estamos hablando de el moderno Tel Aviv. Evidentemente eso es una foto moderna, pero la iglesia que veis ahí, el edificio alto, eso se llama la iglesia de San Pedro, ¿vale? Entonces esto es Jope, esto es el lugar en el que Pedro tiene su visión. Hay otro personaje en la Biblia que también sale de Jope, en un momento muy importante para su vida. Hay un personaje de la Biblia que también parte o sale de Jope. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Jonás también sale de Jope, ¿verdad? Porque a Jonás, como a Pedro, a Jonás Dios le dice, ve a hablarle a tus enemigos. Pero Jonás dice, no. A esta gente no. A los demás, no, pero a esta gente no. ¿Verdad? Hay ciertos paralelismos entre Jonás y Pedro. A Jonás le frena su orgullo. Dios nos llama a compartir el Evangelio con todas las personas y a vivir de tal manera que se sientan invitadas. Tanto a Pedro
como a Jonás, les sorprende la gracia de Dios. No estoy hablando de gracia barata, estoy hablando de gracia abundante, con un gran coste que Dios ha pagado y que Dios nos ofrece a nosotros. Y no nos la merecemos más que la gente que todavía no conoce a Jesús. No estoy hablando de gracia barata, estoy hablando de gracia abundante, con un gran coste que Dios ha pagado y que nos ofrece a todos. Pedro va, pero Jonás huye. Y creo que hay una buena pregunta en el propio texto para hacernos nosotros, que si nos queremos parecer más a Pedro o a Jonás, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas del tuit? Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Fíjate bien lo que está diciendo el tuit, lo que está diciendo el versículo. Lo que está diciendo el versículo es que Dios lo ha conseguido. Esta frase no significa, come, Pedro, porque ya da igual. No. Eso no es lo que está diciendo Dios. Dios no le está diciendo a Pedro, Pedro, come, porque ahora ya da igual todo. Da igual que esté sucio. No. Come porque Dios lo ha limpiado. Come porque tras siglos de intentos de Israel intentando limpiarse a sí misma, tras siglos de intentos fallidos, Dios lo ha conseguido a través de Jesús. Que ahora podemos venir a Él libremente y conocerle. Escúchame, todas las personas que estamos aquí, todas las personas que conoces son personas que pueden llegar a conocer a Jesús, y el mensaje de Jesús es para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros amigos. Cada uno de nosotros, seas quien seas, aunque sea la primera vez que estás en una iglesia, el mensaje de Jesús es para ti, seas quien seas. Es vida a todo color y nadie está demasiado lejos. Claro que implica darnos la vuelta, que es lo que significa arrepentirse, ¿no? Claro que implica darnos la vuelta, como ese hijo pródigo que vuelve a casa. Claro que implica darnos la vuelta, pero es un camino que hacemos, ¿verdad? Y es un camino que está al alcance y en oferta a todo el mundo. Ese, queridos compañeros y compañeras, es el evangelio que predicamos, como dice en el versículo 43, por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Cornelio tenía que escuchar esto. El texto nos dice que Cornelio hacía cosas buenas. Sería fácil pensar que Cornelio se convierte por... No. Cornelio recibe salvación porque responde al mensaje de Jesús. Y hay un desafío para nosotros. ¿Hay alguien a quien no le hablarías de Jesús, sea por la razón que sea? Que Dios nos ayude, que Dios nos dé más amor por las personas, ¿verdad? Más confianza. Dios, le dice a Pedro, Dios no, como dice Pedro, perdón, Dios no hace acepción de personas, y nosotros tampoco deberíamos. Al final de la historia, Cornelio y su familia se bautizan. Es el símbolo de inclusión, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Y es que el evangelio no solo nos salva a todos, sino que nos pone al mismo nivel. En la iglesia no hay clase A y clase B. Pedro y Cornelio, en el principio de la historia, eran enemigos, pero ahora son hermanos en la fe. Cuando Cornelio ve a Pedro, le quiere adorar, y Pedro le dice, no. Cuando termina la historia, Pedro y Cornelio son hermanos en la fe, porque el evangelio no solo nos salva, sino que nos pone al mismo nivel, salvados por lo que ha hecho Jesús y confiando en Él. Qué diferente es eso de nuestra cultura de la autosuperación, en la que tienes que ganarte, que te acepten, en la que tienes que fingir que ser quien no eres, en la que tienes que esconder tus debilidades. Este mensaje es el mensaje más liberador y la gente lo necesita. Tío, deja de intentar salvarte a ti mismo. No puedes. Suelta la mochila. No puedes. Jesús lo ha conseguido por ti. Este es el mensaje de Jesús y son buenas noticias. Que Dios nos ayude a creerlo de verdad y a vivir en consonancia. Porque aparte de lo triste que sería que las personas se lo perdieran, qué triste sería que nosotros no lo viviéramos. Si Pedro no hubiera ido a la casa de Cornelio, no lo sé, a lo mejor Dios hubiera mandado a otra persona, no lo sé, pero Pedro se lo hubiera perdido. Qué triste sería que Pedro se hubiera perdido esto. Qué triste sería que nosotros nos perdamos la gran aventura que es el reino de Dios. Así que Dios nos ayude a realmente vivir así. Permitidme orar por nosotros y seguimos.